Muy buenas noches, hermanos, bendiciones para todos. Damos muchas gracias a nuestro Padre Celestial porque una vez más nos permite estarnos reuniendo a través de estos cultos para alabar y glorificar su nombre, para exaltar su divina presencia en medio de nuestras vidas y para rendir nuestro corazón delante de Él. Y leo para ustedes, amados hermanos, Hebreos 4, verso 14, y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y damos gracias a Dios, amados hermanos, porque Él, que conoce nuestras situaciones, que conoce nuestras necesidades, que conoce lo que cada día nosotros vivimos, Él viene a extenderse en su amor y su misericordia, como lo dice la palabra, porque de igual así como Él fue hombre y Él experimentó y sintió lo mismo que nosotros, Él tiene también cuidado de nosotros porque sabe lo que nosotros vivimos diariamente. Y es allí en donde yo te invito a que estemos levantando nuestra oración en esta noche, dándole gracias al Padre por ese cuidado, por esa protección que de su parte ha venido a traer para con nosotros en este tiempo. Y si tienes también allí alguna situación específica en la cual tú deseas de que Él venga a fortalecerte, también vamos allí a elevarla delante del Padre para que Él sea glorificándose en medio de nuestras vidas. Padre amado, Padre eterno, delante de ti estamos presentando, Señor, nuestras vidas primeramente en acción de gracias delante de ti, por tus bendiciones, por las manifestaciones de tu Espíritu, por tu cobertura en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu bien, Señor, siempre ha estado para con nosotros, tus hijos, y porque nunca hemos sido faltos de Él. Gracias, Señor, porque tú en medio de todas nuestras circunstancias, en medio de nuestras necesidades, tú vienes y provees a parejas, atalayas, bendices, rodees a toda tu iglesia. Y clamamos, Señor, por todas estas situaciones que cada uno de mis hermanos han colocado delante de ti, para que tú en tu infinito amor y misericordia vengas a suplirle conforme a tu buena voluntad en medio de todas las cosas. Sea, Señor, tu cobertura para con ellos y para con todos aquellos los cuales requieren y necesitan de ese toque de tu Espíritu y necesitan de esa fortaleza, Padre, para que puedan allí ser entendidos en medio de los tiempos, de todo lo que tú quieres venir a hacer y establecer en medio de sus corazones, para que en esa confianza en ti ellos sigan teniendo esa esperanza y puedan, Señor, descansar en tu presencia, poderoso Dios. Padre, oramos también, poderoso mío, por la iglesia, Señor, en el mundo entero, para que seas tú allí derramándote con poder en medio de cada uno de nosotros, trayendo, Señor, ese entendimiento de tus propósitos y esa voluntad tuya, para que siendo guiados por ti, conducidos por ti, podamos, Señor, cada día ver la gloria tuya, Señor, a través de guardarnos, a través de obedecerte y a través, Señor, de ser diligente en todo lo que tú a bien deseas, Señor, en medio de nuestras vidas. Padre, oramos por ese pastor, Señor, para nuestra congregación. Tú conoces, Señor Jehová, la necesidad que tenemos nosotros como hijos de ser pastoreados y ser guiados. Ven, Señor, y haz tu voluntad y elige, Señor, conforme, Padre Santo, a tu corazón. Y sea, Señor, tú estableciendo un varón o una varona, Padre Santo, en el cual, Señor, tú vengas allí a hablar y vengas allí a glorificarte, a derramarte con poder, y que como pueblo entendido, Señor Jehová, podamos ver la manifestación de tu Espíritu a través de él o de ella, Padre mío. Oramos, Señor, también por ese lugar, Padre Santo, que tú nos has prometido, lugar, Señor, que ya tú has dispuesto, Señor, y lugar donde nosotros queremos allí, Señor, alabar y glorificar tu nombre y rendir nuestro corazón delante de ti. Sea, Señor, tu buena voluntad y no sea la nuestra, Señor, y seamos nosotros pacientes, Señor, en todo lo que tú a bien quieres venir a trazar y establecer en medio de nuestras vidas, y que ese lugar, Señor Padre, sea conforme a la voluntad tuya, Señor, y seas tú llevándonos en esa dirección, llevándonos, Señor, en esa unidad y en ese discernimiento, Padre Santo, para que
sea cual sea, Señor Padre Santo, el lugar donde tú quieras establecernos, nosotros, Señor, allí, oh Padre, podamos, Señor, ver la manifestación tuya en medio de todas las cosas. Padre, gracias, Señor, por todo lo que en este tiempo estamos viviendo, porque sabemos que es para bendición y edificación nuestra. Y también damos una acción de gracias, Señor, por nuestro hermano Jorge, el padre de nuestra hermana Mariluz, que ya ha partido a tu presencia. Ha venido, Señor Padre, este tiempo de visitación a la vida de don Jorge y a la vida de la familia de nuestra hermana Mari, reconociendo, Señor, que tu amor y tu misericordia ha estado para con ellos en todo tiempo y en todo momento, y que ha sido un tiempo de preparación, Señor, para que ellos allí puedan ver la manifestación de tu amor y de tu gloria. Y damos gracias a ti por ello. De igual continúa allí fortaleciéndolos, rodeándolos, Señor, y direccionándolos en todas las cosas, que ellos te sigan viendo, Señor, y te sigan, Padre Santo, allí palpando en todo lo que a bien tú haz y vas a establecer en medio de sus vidas, poderoso Dios. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por las diferentes iglesias, Señor Padre, las cuales has levantado, Señor Padre, en gloria tuya, poderoso Dios. Sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, poderoso mío, y por eso te honramos y te glorificamos en esta noche, Padre. Celebramos, Señor Padre Santo, una vez un encuentro más contigo, poderoso Dios, y disponemos nuestro corazón para recibir, Señor, de la bendición, Padre, a través de los cánticos, a través de tu palabra, que es ese alimento espiritual, Señor, que viene a edificar nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias, Padre bueno. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a declarar en esta hora que nuestro Salvador vive, que Él no está muerto. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. ¿Quién vive? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Yo vivo para Él, yo vivo para Él, yo vivo para Él, yo vivo para Él. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Decláralo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Yo vivo para Él, yo vivo para Él, yo vivo para Él. Y lo por última vez. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Que se oiga. Cristo vive, Cristo
expresar toda la gratitud de lo que ha hecho por ti. ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios mi Redentor, quien me rescató? Yo no era nada cuando Él me tomó y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios mi Redentor, quien me restauró? Yo no era nada cuando Él me tomó y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Dios. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién, de quién, de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién, de quién, de quién he de temer? Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién, de quién, de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién, de quién, de quién he de temer? Dile. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién, de quién, de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién, de quién, de quién he de temer? Y así, y así, y así se alaba Dios. 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 Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir: tú me has amado, borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar: si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Cantaría sin parar lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir: tú me has amado, borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar: y tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor. Padre de amor, no nos cansaríamos
de seguirte alabando y honrando a ti, Padre bueno. Por eso, en esta hora, amado hermano, vamos a hacer un reconocimiento a nuestro Dios, que de tal manera nos ha amado, que ha entregado su único Hijo en rescate por nuestros pecados. Que por ese grande amor y por su infinita misericordia, tú y yo estamos hoy en pie. Por eso en esta hora, cierra tus ojos y le vas a decir al Señor con todo tu corazón: de tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque te amó. De tal manera me amó, y no hay forma de poder pagar el precio de tu grande amor, pero toda mi alma puedo dar. Por tu amor yo viviré, de tu amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él sufrió por mí. Por tu amor yo viviré, de tu amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le serviré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma de poder pagar el precio de tu grande amor, pero toda mi alma puedo dar. Por tu amor yo viviré, de tu amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por tu amor yo viviré, de tu amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Dile: le serviré, porque Él murió por mí. Le serviré. Oh sí, Padre,
Tú pagaste alto precio por mi vida y por la de todo el mundo, Dios. Por eso en esta hora, como sacrificio final a ti, para honrar y glorificar tu nombre, oh Dios, rogamos a ti, oh Padre, que recibas y aceptes la oración de tu pueblo, que en esta hora está delante de ti, oh Señor. Que nos aceptes, Padre bueno, como somos cada uno de nosotros, Dios. Somos hechura tuya, Rey. Y aquí estamos, Dios, confiando de que en tu perfecta voluntad esta ofrenda, Señor, suba acepta delante de ti, oh Dios de amor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Tal como soy, tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Recibe la ofrenda, Padre bueno. Aquí estamos, Dios, dispuestos para recibir lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Y aunque ese gigante que siempre está detrás de nosotros, queriéndonos hacer tropezar, nosotros declararemos que tú no nos trajiste aquí para volver atrás, Señor. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré, pues Él nos trajo a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré, pues Él nos trajo a poseer la tierra que nos
dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Que aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Gracias, Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Sean todos bendecidos. Gracias le damos al Señor por su palabra, porque nos permite una vez más ser guiados y conducidos por esta bendita palabra que es verdad y vida para nosotros. La palabra del Señor en esta noche, amados hermanos, titula ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y vamos a ir a San Juan 8:43 y luego saltamos al 47, amados hermanos. San Juan 8, primero el 43 y luego leemos el 47. Dice: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Dice el 47: El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Sí? Y el lenguaje de Dios, amados hermanos, muchas veces para nosotros es con palabras no audibles y muchas veces casi que imperceptibles. Pero Dios todo el tiempo, amados hermanos, está hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Todo el tiempo Él está queriendo llamar nuestra atención. Todo el tiempo a través de personas, de situaciones, a través de circunstancias, a través de lo que día a día nosotros vivimos, el Señor quiere llamar nuestra atención, amados hermanos. Quizás hasta nos puede hablar a través de las piedras, digamos a través de personas que nosotros decimos, esta persona nada que ver con lo espiritual, nada que ver con ser cristiano y honrar a Dios, pero me dio una palabra que yo sentí que venía de Dios, y muchas veces eso nos puede pasar, amados hermanos. Y hay un ejemplo muy bonito en la Biblia que hasta es chistoso, pero nos muestra cómo Dios nos habla a través de cualquier cosa y tiene múltiples formas de hacerlo. Cuando Balaán, amados hermanos, Dios le permitió a la asna que estaba con él hablar, sí, para poder decirle cosas acerca de cómo debía caminar y corregirlo, amados hermanos. Entonces le habló a través de un animal, sí, pero amados hermanos, aunque Dios nos esté hablando todo el tiempo y aunque a veces pueda ser perceptible o a veces sea imperceptible, amados hermanos, muchas veces podemos escuchar lo que Dios nos dice, pero podemos no entenderlo, ¿sí? Podemos estar sin ese entendimiento. Y como ejemplo, amados hermanos, muchas veces cuando alguien está tocando a la puerta, si en nuestra casa hay mucho ruido o si estamos con mucha bulla alrededor y con con mucho ruido en nuestro entorno, amados hermanos, no vamos a escuchar a la persona que está afuera y que está tocando la puerta, no la vamos a escuchar. Lo mismo nos puede suceder con nuestro Dios, que de pronto podemos estar con tanto ruido dentro de nosotros de las cosas externas, aturdidos de tantas voces que no son la de Dios, que muchas veces podemos no entender el lenguaje de Dios y lo que nos está queriendo decir para que nosotros entendamos. O puede que estemos tan lejos, ¿sí? Cuando una persona está lejos y se quiere comunicar con la otra, digamos una persona está al otro lado de la calle y la otra persona está parada a este lado de la calle, amados hermanos, y le quiere decir algo a la otra, lo único que va a hacer es preguntar, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, eso es lo que pasa cuando uno se quiere comunicar con una persona que está lejos. Y el Señor nos pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Muchas veces podemos estar lejos. Cuando no estamos cerca, no podemos entender fácilmente lo que una persona quiere decirnos. Otro ejemplo, amados hermanos, es cuando
de pronto nos hablan en otro idioma, por ejemplo en el inglés, ¿sí? Una persona de pronto se acerca a nosotros y nos pregunta dónde queda el metro o dónde puedo coger un autobús, ¿sí? Y nosotros no sabemos cómo explicarle, ¿sí? Y no sabemos tampoco porque no le entendemos nada. No podemos ni escuchar ni podemos hablar, ¿sí? Así nos puede también suceder con Dios, poder estar hablando un idioma completamente diferente a lo que Dios está hablando. Pero en ese mismo ejemplo, amados hermanos, de una persona que habla otro idioma, al estar y convivir y compartir con esa persona, lo que pasa es que día a día le vamos entendiendo más su idioma, le vamos entendiendo más lo que quiere decir, ¿sí? Y, amados hermanos, aquí en el versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, ¿sí? Y el oír su palabra, amados hermanos, es muy diferente a escucharla, porque el escuchar, amados hermanos, es que te entre por un oído y te salga por el otro. O sea, que olvidemos las palabras de Dios y las desechemos. Pero lo que quiere el Señor, amados hermanos, es oír, que nosotros oigamos, que atendamos, que entendamos, amados hermanos. No solamente que nosotros leamos la palabra, no solamente que nosotros oremos, sino que podamos entender el verdadero sentido de lo que el Señor nos está diciendo y de lo que el Señor nos está pidiendo, amados hermanos, hablar el mismo idioma del Señor, ¿sí? Que Él no esté diciendo una cosa y parezca que la esté diciendo en inglés y es que yo no le puedo entender. Pero, amados hermanos, en este ejemplo de la persona que habla otro idioma, como les decía, si yo paso tiempo con esa persona, si yo estoy cerca de esa persona, si permanezco al lado de esa persona, lo que va a pasar es que cada día le voy a empezar a entender un poquito más. Asimismo pasa con Dios, amados hermanos. Para poder hablar el mismo lenguaje de Dios, nosotros tenemos que estar cerca de Él. Nosotros tenemos que convivir con Él, estar en comunión con Él, compartir con Él, amados hermanos, para nosotros poder entender lo que Él está queriendo decirnos. No solamente escuchar, no solamente prestar atención, ¿sí? Sino verdaderamente entender todo lo que Dios quiere hacer y la multiforma, las múltiples maneras en las que Él quiere hacernos ver y llamar nuestra atención, amados hermanos. Dice ahí también en el 47, en la parte B, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, ¿sí? Algo completamente fuerte. Dice que no sois de Dios por no entender las palabras de Dios, por no oír las palabras de Dios, ¿sí? Por no entender ese lenguaje del Señor, amados hermanos. Pero al no entenderlo, amados hermanos, al no comprender a Dios, no podemos reflejarlo en nuestras acciones, no podemos reflejarlo, amados hermanos, en nuestras decisiones, no podemos reflejarlo en nuestro testimonio. Por eso es tan importante nosotros poder entender ese lenguaje de nuestro Dios, entender, escuchar, atender, poner en práctica todo lo que el Señor nos dice, porque si nosotros no reflejamos en nuestras acciones a Dios, en nuestras decisiones, en todo lo que hacemos, entonces no somos de Dios, ¿sí? Porque si no oímos a Dios, no somos de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, que nosotros, amados hermanos, debemos escuchar su palabra, oír su palabra y atenderla, ponerla por obra y entender todo lo que el Señor quiere con nosotros. Así a veces parezca que hablan otro idioma, ¿sí? Y vamos a ir, amados hermanos, a Isaías 52, ¿sí? Isaías 52. Dice, porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mí poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. ¿Sí?
el Señor nos pregunta, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? ¿Por qué cuando llamé nadie me respondió? Y miramos allí, amados hermanos, cómo Dios le reclamaba a este pueblo porque no lo escuchaba, porque no entendía lo que el Señor quería, ¿sí? Porque Dios les explicaba de muchísimas maneras lo que tenían que hacer. Pero, amados hermanos, y Dios se los explicaba a través de profecía. Todo el tiempo les hablaba a través de Isaías, de este varón, amados hermanos. Pero ellos no entendían lo que el Señor quería, ellos no entendían que debían estar en la brecha, velando y orando, porque el Señor les preguntó por qué cuando vine no había nadie, porque cuando yo llamé nadie me respondió, ¿sí? Y además no sabían o no entendían, amados hermanos, que no podían olvidarse de que la mano de Dios no se había cortado. Seguramente se habían olvidado de todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Seguramente se habían olvidado de todo lo que estaba escrito y todo lo que había quedado como testimonio de lo que Dios había hecho en tiempos pasados. O precisamente lo que había hecho con sus vidas, amados hermanos, también de pronto lo habían olvidado. ¿Sí? Y ahí es, amados hermanos, donde no estaban hablando el mismo lenguaje que Dios. No estaban escuchando lo que Dios quería, lo que Dios estaba hablando a través de profecía, sino que lo que pasaba, amados hermanos, es que hacían completamente todo lo contrario, porque era como si escucharan a Dios hablando en otro idioma. Yo no lo entiendo, entonces sigo en mis cosas, sigo en mi camino, haciendo las cosas que yo suelo hacer, ¿sí? Y nos volvemos, amados hermanos, o ellos, ¿sí? Como el ejemplo lo decía, se olvidaban de todo lo que el Señor les hablaba, se olvidaba de que su mano no se había cortado, se olvidaba de que debían estar en la brecha para que cuando el Señor viniera no les tuviera que preguntar ¿por qué no están ustedes en la brecha? Porque cuando vengo no los hallo, ¿sí? Ahora hablo de nosotros, nos volvemos oidores olvidadizos, ¿sí? Oímos, pero lo que pasa es que desechamos. Escuchamos, pero desechamos. No oímos la palabra del Señor, ni la atendemos, ni la ponemos por obra, ni hablamos el mismo lenguaje del Señor. Y vamos a ir a Santiago 1, del 22 al 24, amados hermanos, para ver qué nos dice el Señor acerca de ser oidores olvidadizos, amados hermanos. Santiago 1, del 22 al 24 dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. ¿Sí? Y eso podemos ser nosotros, amados hermanos. Podemos escuchar la palabra del Señor, pero podemos ser oidores olvidadizos. Y como decíamos antes, amados hermanos, que las personas escuchan la palabra, pero no la oyen, no la entienden, no entienden el lenguaje del Señor, amados hermanos. Y como no entienden el lenguaje del Señor, entonces fácilmente lo desechan, lo olvidan. Y también, amados hermanos, como se olvida, entonces no se puede poner por obra. Y aquí lo que dice es que nosotros no tan solo debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor, ¿sí? Y vamos a ir también a Isaías 51, amados hermanos, 13 A y B. 51, 13 A y B. Dice: y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Vamos a ir también a Jeremías 5, del 1 al 2. Jeremías 5, del 1 al 2. Y luego pasamos de Jeremías 6, 20. Jeremías 5, del 1 al 2 y Jeremías 6, 20. Dice Jeremías 5, del 1 al 2. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos.
Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si alguno que haga justicia. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. ¿Sí? Y allí en Jeremías 6:20 dice, ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan, dice Jehová, amados hermanos. 3 cosas que nos dice el Señor en cada uno de estos 3 versículos. En Isaías 51:3, amados hermanos, dicen, se olvidaron de Jehová. ¿Sí? Se olvidaron de Jehová. En Jeremías 5, del 1 al 2, nos dice que aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Y en Jeremías 6:20, amados hermanos, dicen, ¿para qué esto? ¿Para qué este incienso de Sabá y esta caña olorosa de tierra lejana? Sí, amados hermanos. Y en estos 3 versículos, amados hermanos, absolutamente lo que nos está diciendo en conclusión el Señor, amados hermanos, es que nos olvidamos de Jehová. Y que aunque digamos, vive Jehová, que aunque digamos Jehová reina, muchas veces no estamos hablando en su mismo lenguaje. Muchas veces, amados hermanos, podemos proclamarlo con nuestra boca, pero podemos estar olvidando fácilmente sus palabras, olvidando fácilmente sus promesas. Podemos estar, amados hermanos, escuchándolo, sí, o leyendo su palabra, pero no le entendemos lo que quiere para nuestra vida. Sí, muchas veces estamos tan inconscientes de lo que el Señor quiere como propósito para nuestra vida, pero aún así nosotros decimos, vive Jehová, sí. Y es algo, amados hermanos, que aunque hay alabanza en nuestra vida para el Señor Dios, y aunque nosotros estamos todo el tiempo alabando al Señor, nosotros necesitamos, para poder alabarle, es hablar en el mismo lenguaje del Señor y entender lo que Él quiere para nosotros y entender todas sus palabras, amados hermanos. Y dice el Señor también, ¿para qué esto? Sí, ¿para qué esto si sus holocaustos y sus sacrificios no me son agradables? ¿Para qué esta madera tan costosa? ¿Para qué este incienso tan costoso si eso no es lo que yo quiero? Sí. Porque, amados hermanos, aquí hay algo en particular en estos 3 versículos. Y es que muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas para Dios, como orar, como leer su palabra, como hacer estas vigilias que nosotros estábamos haciendo, amados hermanos, que el Señor nos ha instado a seguirlas haciendo y que es bueno que las sigamos haciendo para seguir allí en comunión con el Señor, amados hermanos, y más en estos tiempos, sí. Pero podemos estar haciendo todas estas cosas y los hermanos que estamos en ministerios podemos estar sirviendo y estar, amados hermanos, ahí, sí. Pero muchas veces nosotros tenemos que examinarnos, amados hermanos, si en verdad en estas cosas que nosotros estamos haciendo para Dios, sí, que de pronto haciendo esas cosas no nos estemos olvidando de Él, que de pronto no lo estemos dejando por fuera, que de pronto, amados hermanos, nosotros no estemos haciendo estas cosas solamente por cumplirle a alguien. Ah, sí, porque es que los hermanos líderes de la iglesia me dijeron y me programaron porque yo tenía que hacer estas vigilias. Ah, sí, porque es que yo oro con mi familia y siempre lo hago, ¿sí? Que no lo estemos haciendo por cumplir, que no lo estemos haciendo porque siempre hacemos eso, por costumbre, ¿sí? Que no lo estemos haciendo porque nos lo impusieron, ¿sí? Porque aquí el peligro, amados hermanos, es de que pensamos que estamos haciendo las cosas bien y que estamos haciendo las cosas para Dios, pero podemos estarnos olvidando del Señor, ¿sí? Podemos estar orando, pero no entrando en intimidad con el Señor, que es lo que Dios quiere. No estar dejando que Él obre, no estar dejando que Él rompa lo que tenga que romper. Sí, podemos estar orando y podemos estar de rodillas, pero con tantas ataduras en el corazón que no le permiten a Dios entrar y hacer su obra, amados hermanos.
no le permiten a Dios, amados hermanos, que saque lo que tenga que sacar, ¿sí? Es allí, amados hermanos, donde nosotros debemos estar conscientes de que podemos estar cumpliendo con todo lo que el Señor nos manda, ¿sí? Pero muchas veces nos podemos estar olvidando de Dios y muchas veces podemos estar haciendo todas estas cosas, pero no entendiendo el lenguaje de Dios y no entendiendo lo que Él nos está queriendo decir, como les decía en el ejemplo de ahorita. Estar leyendo su palabra, sí, pero ¿qué quiere decirnos Dios en cada versículo específicamente para nuestra vida? ¿Sí? No es solamente lo que diga literal, sino lo que quiere el Señor y lo que nos trae por el Espíritu para nuestra vida, amados hermanos. Y que aunque hagamos todas estas cosas, amados hermanos, que estamos diciendo, el orar, el buscar la palabra, el hacer las vigilias, amados hermanos, aún puede el Señor venirnos a preguntar, ¿por qué cuando vine no encontré a nadie? ¿Sí? Ah, Señor, pero es que yo sí estoy haciendo las vigilias. Señor, pero es que yo oro todos los días. Pero es que yo busco tu palabra. Yo siempre te estoy escuchando a través de tu palabra. Pero puede el Señor venir a decirnos, amados hermanos, porque cuando vine no encontré a nadie. ¿Sí? Porque puede que lo estemos haciendo, pero no hablando, amados hermanos, el mismo lenguaje del Señor. Y puede venirnos a decir el Señor, sí, estabas haciendo la vigilia, pero no me dejaste entrar a tu corazón, pero no me dejaste obrar, sí, pero estabas distraído, pero estabas pensando más que todo o mirando el celular a ver qué horas eran, a ver cuándo se terminaba la hora de la vigilia, a ver, sí, estabas distraído, estabas leyendo la palabra, pero estabas pensando en otras cosas y no me dejaste orar, sí, y cayó en otras tierras que no eran las tierras fructíferas donde debía caer esa palabra para que pudiera dar el fruto, ¿sí? Y es allí, amados hermanos, donde nosotros tenemos que tener en cuenta esto, de que aunque nosotros estemos haciendo todas estas cosas para Dios, Dios puede venirnos a preguntar también, como decía ahí, amados hermanos, en Isaías 50, también nos puede preguntar, ¿por qué cuando hablé? Porque cuando llamé, nadie me respondió, ¿sí? Y puede ser porque, amados hermanos, no le entendimos que habló, porque Dios habló en otro idioma, porque Dios, es que de verdad no escuché lo que Dios me dijo, ¿sí? Pero puede venir a preguntarnos el Señor, amados hermanos, porque cuando hablé, nadie me respondió. Es porque seguramente no le entendimos y porque no estábamos tan cerca de Él. Porque si nosotros, amados hermanos, estamos cerca de Él, claro que podemos entenderle cada cosa que Él nos dice, cada instrucción que Él nos da, cada detalle, amados hermanos, que nosotros tenemos que poner, cada paso que nosotros tenemos que dar en el camino, amados hermanos, ¿sí? Y creemos muchas veces, amados hermanos, que nosotros estamos haciendo las cosas bien solamente por orar, por leer la palabra, por estarle buscando, amados hermanos, y por hacerlo cumplidamente. Porque puede que no faltemos, amados hermanos, y que siempre le saquemos ese tiempo. Pero, amados hermanos, es el riesgo de estar dejando a Dios a un lado, aunque hagamos las cosas supuestamente para Él, ¿sí? Puede que lo estemos escuchando, pero no estamos hablando su mismo lenguaje, ¿sí? O puede que muchas veces no le estemos entendiendo lo que Él nos quiere decir, amados hermanos. Y vamos a ir a Lucas 10, 38 al 42, que este es un ejemplo, amados hermanos. Un ejemplo, el cual nos hace ver esto que nosotros estamos hablando. Dice Lucas 10, 38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? Y esta es una historia que conocemos, amados hermanos, pero que debemos recordar en este punto de lo que nos está hablando el Señor. Y decía ahí en el versículo 39, ¿sí? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, ¿sí? Oía su palabra, oía de atender, de entender y no solo escuchar, amados hermanos. Y en el versículo 40 hablaba de Marta, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y lo que pasaba con Marta, amados hermanos, era que se preocupaba más por sus quehaceres, pensando que así estaba haciendo bien y estaba sirviendo más a Jesús que su hermana, ¿sí? Estaba pensando, amados hermanos, que estaba haciendo todo perfectamente y que su hermana criticaba a su hermana porque era la que estaba sentada a los pies de Jesús. Ah, ella no está haciendo nada, en cambio yo estoy aquí afanada con mis quehaceres pensando en servirle a Jesús, ¿sí? Y ella pensaba que estaba haciendo todo bien, ¿sí? Pero, amados hermanos, lo que Jesús le dijo a Marta era que María había escogido la mejor parte, el estar a los pies de Jesús escuchándolo, el estar a los pies de Jesús oyéndolo y dejando a un lado lo que estaba haciendo Marta, que era tener afanes todo el tiempo por digamos, supuestamente servirle a Jesús, pero no lo estaba sirviendo de la manera en que Jesús quería. Jesús quería que Marta también hubiera estado allí, amados hermanos, a sus pies, oyendo su palabra, ¿sí? Y puede que Marta pensara, amados hermanos, que sirviéndole de esta manera, haciendo los quehaceres, sirviéndole un tinto, un chocolate con galletas a Jesús, iba a ser mejor ese servicio que lo que estaba haciendo María. Y criticaba a María por eso, amados hermanos. Pero en realidad lo que quería Jesús, Marta no lo entendió. Jesús quería que él estuviera también a sus pies, ¿sí? Escuchándolo y oyendo su palabra, entendiéndola, atendiéndola. Pero Marta no estaba hablando el mismo idioma que Jesús, amados hermanos. Marta no estaba hablando el mismo lenguaje que Jesús y no entendía lo que Jesús quería en ese momento. Pero María sí lo estaba entendiendo. María estaba atendiendo a la palabra del Señor y estaba allí sentada. Eso es muchas veces lo que nos pasa a nosotros, amados hermanos, que creemos que por estar orando, leyendo su palabra, pensamos que todo está bien, como pensaba María, que haciendo sus quehaceres estaba sirviendo al Señor. Pero no, lo que quería el Señor era que descansar en Él, que se postrara a sus pies y que oyera su palabra, nada más. No le estaba pidiendo ningún esfuerzo, pero ella no lo entendía. Y muchas veces pensamos, amados hermanos, que estamos haciendo las cosas bien en nuestra propia prudencia. Y vamos a ir, amados hermanos, a Proverbios 3, 5. Proverbios 3, 5. Y dice así: Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Y prudencia, amados hermanos, lo busca en el diccionario y dice capacidad de pensar ante acontecimientos sobre los riesgos posibles que estos conllevan, o sea, mirar los pros y los contras de cierta decisión para, digamos, tomar una decisión. Adecuar o modificar una conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios, ¿sí? Y la prudencia, amados hermanos, en nosotros es algo bueno, algo que nosotros necesitamos, una facultad o una cualidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que nosotros seamos prudentes y que nosotros pensemos las cosas antes de hacerlas. Miremos,
esto me va a llevar a estas consecuencias o esto va a causar este efecto, ¿cierto? Mirar todos los caminos que nosotros vayamos a tomar. Dios quiere que nosotros seamos prudentes, pero dice aquí, amados hermanos, en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Porque, amados hermanos, el problema de fiarnos de nuestra propia prudencia o apoyarnos en nuestra propia prudencia es que a veces nosotros llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, amados hermanos, y creemos que estamos haciendo todas las cosas bien y creemos que estamos caminando bien y creemos que todos los caminos que nosotros tomamos están bien porque estamos en el Señor y porque supuestamente estamos leyendo la palabra, estamos orando, entonces el Señor me está dirigiendo. Pero muchas veces, amados hermanos, podemos estar lejos, no entendiendo el lenguaje del Señor. Podemos estar con tanto ruido en nuestra cabeza que no entendemos el lenguaje del Señor, ¿sí? Y nos fiamos de esa propia prudencia, de que creemos que estamos haciendo las cosas bien, amados hermanos, pero cuando en realidad miramos nuestro corazón estamos lejos del Señor, ¿sí? Cuando en realidad miramos nuestro corazón, amados hermanos, no le entendemos lo que está queriendo decir. Entonces es ahí, amados hermanos, donde nosotros no nos podemos fiar de nuestra propia prudencia, sino que nosotros tenemos que, amados hermanos, de verdad entender al Señor. Que aunque nosotros lo estemos buscando, eso no quiere decir que nosotros lo estemos entendiendo, ¿sí? Y no quiere decir que estemos hablando su mismo lenguaje, amados hermanos. Pero hay algo, amados hermanos, que ya se nos ha sido dado para que nosotros podamos entender el lenguaje del Señor, ¿sí? Y vamos a ir a 1 Corintios 2, del 9 al 10. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿sí? Y algo se nos ha sido dado, amados hermanos, y es la revelación. La revelación que Dios nos ha entregado en nuestra vida, amados hermanos, para que todas las cosas se nos sean mostradas, para que todos los tesoros de los cielos y todo lo que es Dios se nos sea revelado, amados hermanos, porque Él nos dio el Espíritu Santo. Por medio de ese Espíritu Santo nosotros podemos tener acceso a la revelación de todas las cosas, de los cielos y de la tierra, porque el Señor nos lo ha dado, ¿sí? Y para poder entender ese lenguaje del Señor, amados hermanos, nosotros tenemos que activar esa revelación en nuestras vidas, porque muchas veces hay cosas que ya se nos han sido entregadas, amados hermanos. Por ejemplo, la revelación, por ejemplo, libertad, cosas que nosotros ya tenemos por ya ser parte del cuerpo de Cristo, amados hermanos, pero muchas veces no tenemos la conciencia de que tenemos esas cosas en nuestras vidas. Y esta es una buena noticia porque tenemos revelación por parte del Espíritu. Tenemos esa revelación de todas esas cosas, amados hermanos, que nosotros necesitamos saber. De todas esas cosas que muchas veces no entendemos, pero que debemos de proclamar en nuestra vida. Yo tengo la revelación por parte del Señor, ¿sí? Y por eso puedo entender el lenguaje del Señor. No voy a quedar gringa con lo que el Señor me diga, sino que día a día voy a poder guiar mis pasos y ordenar mi vida conforme a eso que estoy entendiendo del Señor, amados hermanos. No de mi propia prudencia, no de lo que yo creo que estoy haciendo bien, sino de verdad de lo que el Señor me está diciendo que debo hacer. Entonces, en ese sentido, amados hermanos, es necesario, ya para finalizar y concluir, oír y hablar el mismo lenguaje del Señor, ¿sí? El mismo lenguaje del Señor. No olvidarnos de Dios, no dejarlo por fuera de lo que estamos haciendo, amados hermanos. No olvidarnos de que Dios es el centro de lo que nosotros hacemos, ¿sí? No apoyarnos en nuestra propia prudencia, porque aunque la prudencia la necesitamos para discernir, amados hermanos, nosotros no podemos guiarnos de lo que creemos que estamos haciendo bien, ¿sí?
Y por último, ser conscientes de que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y que por ende tenemos, amados hermanos, esa revelación de todas las cosas. Y tenemos, amados hermanos, sobre todo el poder, amados hermanos, estar en el mismo lenguaje del Señor, para así poder comprender lo que Él quiere con nosotros, para así poder comprender todos los caminos que Él tiene para nosotros, porque sus caminos son más altos, más grandes que nuestros caminos. Y muchas veces pues siempre, amados hermanos, la mente humana no va a comprender esos caminos del Señor. La mente carnal, amados hermanos, la mente natural, no va a comprender esos caminos del Señor. Pero si nosotros, como espirituales, nos apropiamos de ese lenguaje del Señor, nos acercamos más a Dios, para que nada nos pueda interrumpir, para que el ruido de afuera no nos interrumpa, amados hermanos, para que si pensamos que Dios está hablando otro idioma y no le entendemos, amados hermanos, nosotros podamos estar más cerca, para que cada día podamos paso a paso, día a día, entenderle muchísimo más, amados hermanos, de lo que Él nos quiere hablar, ¿sí? Y esto es, amados hermanos, lo que el Señor nos quería venir a entregar en esta noche. Pongamos allí nuestro corazón en las manos de Dios, pongamos allí nuestra vida en las manos de Dios. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios ayudándonos a que solamente, amados hermanos, esta palabra se haga vida en nuestras vidas. Que no oigamos más y escuchemos más, sino que no seamos oidores olvidadizos, que no olvidemos todo lo que el Señor nos dice y lo desechemos, no, sino que nosotros podamos, amados hermanos, aplicar esta palabra en nuestras vidas, y no con nuestra propia prudencia, no con lo que nosotros creemos que Dios nos está diciendo, sino con lo que el lenguaje del Señor nos está queriendo venir a decir. Gracias te damos, poderoso Padre, porque tú has sido bueno con nosotros y siempre nos muestras el camino a seguir, Señor Dios. Nos vienes a corregir, nos vienes, Padre, a enderezar nuestros pasos, Señor Dios. Porque aunque seamos torpes, Señor Dios, tú no nos dejarás en el suelo, sino que nos levantarás todo el tiempo. A través de tu palabra, a través de todo esto que tú nos estás hablando, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre, no simplemente a ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. A no apoyarnos en nuestra propia prudencia o en lo que creemos que estamos haciendo bien, Señor Dios Todopoderoso, sino que sea solamente el entendimiento de lo que tú quieres con nosotros, y eso podamos hacer, Señor Dios Todopoderoso. Que no creamos, Señor Dios, que te estamos agradando en todo, cuando sabemos, amados, Señor Dios Todopoderoso, que nos podemos estar olvidando de ti o podemos estar alejados de ti, Padre. Ilumínanos todo el tiempo, Señor Dios, porque como hombres, como humanos, tendemos todo el tiempo a errar, Señor Dios, y a perdernos del camino, Padre. Pero solo tú nos puedes iluminar para que cada día podamos entenderte, para que cada día podamos estar más cerca de ti, Padre amado, y podamos entender ese lenguaje en el que tú nos estás hablando y las muchas formas en las que tú quieres llamar nuestra atención, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Dios, por este Espíritu Santo que nos diste, por esta revelación, Señor Dios, que tú nos has concedido, porque todas las cosas se nos son reveladas, Señor, y hoy lo declaramos, Padre. Sabemos que todas las cosas se nos son reveladas, Señor Dios Todopoderoso. Nada se nos es oculto, Señor, si nosotros andamos en tu camino y buscamos tus cosas, Padre amado. En el nombre de Jesús, sea solo tu Espíritu, Padre. Abre nuestro entendimiento para que cada día caminemos conforme a tu verdad, Señor Dios Todopoderoso. Y te damos gracias por tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, sea tu Espíritu Santo bendiciendo esta noche, Señor Dios Todopoderoso. Rodean, Señor Dios Todopoderoso, y también ponemos nuestras vidas, Padre amado. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor Dios, por cada uno de nuestros hermanos que están viendo este video, y sea tu Espíritu, Señor Dios, guiándonos. Gracias te damos, Señor Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Dispongamos nuestros corazones para no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor, y día a día podamos entenderle más lo que Él nos quiera decir. Nos vemos el próximo jueves. Les mando un abrazo gigante y que Dios los bendiga.